Buenos días. Hoy más que tratar sobre algún asunto que sea una expresión de un conocimiento teórico sobre la vida espiritual, vamos a intentar darnos ánimos. Darnos ánimos para sostener la oración, para iniciarnos en ella y mantenerla en el tiempo. Y para ello vamos a utilizar frases o sentencias que ya dijeron padres de la Iglesia, santos y teólogos sobre la oración, con la intención de explicar lo que era o de intentar ayudarnos a sostenerla en el tiempo. La oración es un tema fundamental en la vida espiritual. Yo diría que en la existencia del ser humano nada puede cambiar más la vida que mantener un contacto continuado con Dios, que mantener una oración continuada. Solo bebiendo diariamente y constantemente de esas aguas puras y cristalinas es posible obtener las fuerzas para cambiar el hombre viejo hacia el hombre nuevo, que estará divinizado por esa presencia continua de Dios en su vida. La oración no es algo opcional, pero tampoco se impone. Es como el comer y beber. No es opcional. Si no lo haces, morirás. Pero nadie te va a imponer comer o beber. Si no se ora, si no se bebe, si no se come, se muere. Se muere como ser humano y sobre todo se muere el espíritu. La oración es algo inherente al ser humano. Los elefantes, la hormiga o los perros no rezan. Sin la oración, el ser humano deja un gran vacío existencial. El ser humano tiene una parte sobrenatural que debería sujetar a esa parte natural. La oración, sobre todo al principio, cuesta mucho, porque todavía no se ha disfrutado de una buena meditación o contemplación, porque cuesta trabajo, porque hay que realizar esfuerzo, porque sostener la mente elevada cuesta trabajo. Por eso es importante ayudarse de técnicas, no desistir, tener ánimos propios, personales, como de la comunidad, o ejemplares por los santos, y razonar, pensar si es o no es necesario rezar cada día, todos los días, varias veces al día. El primero que vamos a ver es San Juan Crisóstomo. Él nos dice: dime cómo verás al sol sin adorar al que envía a tus ojos su dulcísima lumbre. Está haciendo referencia a que Dios es el que envía todas las gracias necesarias para nuestra vida. ¿Cómo disfrutarás de la mesa sin adorar al que te da y regala tantos bienes? ¿Con qué esperanza llegarás al tiempo de la noche? ¿Con qué sueños piensas ocuparte, no amurallándote con la oración y yendo a dormir desprevenido? Hay que amurallarse con la oración, hay que protegerse de los embates del mundo con la oración. Conviene, pues, que al levantarnos del lecho nos adelantemos siempre al sol en dar culto a Dios. Antes de levantarse de la cama, ya tener nuestra mirada puesta en Dios, y que al sentarnos en la mesa y al irnos al acostar, y mejor todavía, cada hora, ofrezcamos a Dios una oración, y correríamos de esta manera la misma carrera que el día, es decir, rezar a lo largo del día conforme el día va avanzando, y que en tiempo de invierno empleemos la mayor parte de la noche en oraciones, cuando el día sea más corto que la noche, también dedicar la noche a la oración. San Agustín nos dice que quien pretende que la oración no fue necesaria a cualquier justo, es decir, que por ser bueno ya no hace falta la oración, conocedor y cumplidor de la voluntad de Dios, en gran error está. La oración hace falta a los santos y a los no santos, a los que se creen justos y cumplidores y a los que no lo somos. San Macario el Grande nos dice: el que día tras día se obliga a la perseverancia en la oración, será consumido por el amor espiritual en el deseo de Dios, será encendido por la nostalgia languidez y recibe la gracia espiritual de la santidad perfecta. Es decir, la oración poco a poco va incrementando ese amor por Dios. Por la lectura de la ley escrita no se puede conseguir lo que se puede conseguir en la oración con Dios. Por experiencia, sabe que todo se perfecciona en la oración. Una cosa es leer la palabra y otra cosa es orar la palabra.
En cuanto el espíritu de oración entra en un alma, todas las virtudes entran en ella al mismo tiempo. Es decir, la oración llama a todas las virtudes. La oración es el alimento del alma, porque así como sin alimento material no se puede conservar la vida del cuerpo, del mismo modo sin oración no se puede conservar la vida de la gracia, la vida espiritual. La oración es la llave y puerta del cielo. Sube la oración y desciende la misericordia de Dios. Esta llave abre todos los esfuerzos divinos, todas las gracias divinas. El que bien ora, bien vive. Orad de corazón. La oración solamente tiene efecto cuando se hace con afecto. San Atanasio nos dice: emplea todo el tiempo de tu existencia en ayunos, oraciones y limosnas. Feliz el que oye estos consejos y los cumple, día y noche. No se aparte de tus labios la palabra de Dios. Sea ocupación tuya la meditación de las Sagradas Escrituras. Ten un salterio y aprende de memoria los salmos. Que el sol naciente de cada día contemplen ya en tus manos el fruto de la oración sagrada. Nos dice de nuevo que estemos todo el día orando, que acompañemos el día con ratos de oración, y insiste en levantarnos ya orando. San Efrén nos indica: en toda la vida del hombre no hay tesoro comparable con la oración. No hay nada que enriquezca más al hombre que la oración. San Hilario: los ángeles presiden nuestras oraciones y diariamente las ofrecen al Señor. Nuestro propio ángel de la guarda perfecciona y eleva nuestras oraciones y las eleva a Dios. San Isidoro: el que quiere estar siempre con Dios debe orar y leer la palabra con frecuencia. Por eso, el demonio, nuestro ego, en ningún otro tiempo se muestra tan solícito en distraernos con el pensamiento de las cosas materiales como cuando nos dedicamos a la oración. Nunca más sentimos más distracciones que cuando estamos prestos a dedicarnos a la oración. ¿Quién no ha sufrido esto en medio de cualquier oración, una distracción por cualquier otro pensamiento? San Isaac de Nínive nos dice: el piloto, mientras navega, dirige sus ojos hacia las estrellas y por ellas guía su nave y pone atención a que le indiquen el camino del puerto. El cristiano dirige sus ojos a la estrella de la oración. Ella le indica el camino hacia el puerto suspirado, que es Cristo, que es Dios, que es el amor. El cristiano no cesa de dirigir sus miradas a la oración, porque ésta le indica dónde está la isla, donde puede echar sin riesgo el ancla de la nave de su vida. San Juan Clímaco nos diga: la oración tiene su propio maestro, que es Dios. Es decir, el maestro de la oración es Dios. De hecho, en el Evangelio, los discípulos le preguntan: Maestro, enséñanos a orar. Y es cuando Él nos enseña el Padre Nuestro. Si habéis aprendido el arte de la oración en forma de vida, ya no tendréis más que aprender. Es decir, si hemos aprendido de Dios el arte de la oración, ya no tendremos más que aprender, puesto que Dios nos lo va a enseñar todo a través de la oración. La oración es unión del alma con Dios. Esta definición nos va a acompañar a través de muchos santos, la unión del alma con Dios. Santa Ángela de Toliño: si no pudieses hablar con Dios con el corazón, no dejes de hacerlo con la boca, muy a menudo, porque lo que así se dice frecuentemente, fácilmente da calor al corazón. Aquí podemos ver que cuando la oración no se le puede prestar la suficiente atención, pues se haga con la boca, pero siempre con afecto. Es decir, podemos decir Señor mío y Dios mío, cualquier ejaculatoria, pero siempre hacerlo con afecto, con cariño,
aunque estemos cansados, aunque estemos agotados, aunque no podamos prestarle la suficiente atención, hacerlo con cariño, aunque no tengamos todo el corazón puesto en ello, pero sí al menos esa intención de amor y de cariño hacia Dios al decirlo. San Francisco de Asís nos dice: el hombre religioso, y como tal deberíamos entendernos todo cristiano, debe desear sobre todas las cosas la gracia de la santa oración. El rezar, la oración, es una gracia. Por tanto, como cualquier otra gracia, hay que pedirlo. Hay que pedir a Dios el don de la oración. San Gregorio de Sinaíta nos dice: el recuerdo de Dios y la oración espiritual son la más sublime de todas las acciones. Junto con la caridad, son la cima de todas las virtudes. Es decir, la oración es la más sublime de todas las acciones, más que cualquier otra que hagamos incluso por los demás, aunque podemos hacer que las acciones por los demás sean una forma de oración. Y nos dice que junto con la caridad, es decir, junto con el amor por amor a Dios, son la cima de todas las virtudes. Santa Catalina de Bolonia: la oración ha sido mi vida, mi alma, mi maestra, mi consuelo, mi resignación, mi bien, mi reposo y todas mis riquezas. Ella me ha defendido de los golpes mortales del enemigo, el ego. Por ella vivo, y como madre me ha alimentado, desterrando del alma toda inestabilidad y tentación. Me ha inflamado en el amor divino, introduciéndome olvido del mundo, y me parece que por otro medio no se consigue. Es decir, que la oración va a ser lo que nos salve del mundo, lo que nos salve de estar atrapado por esas garras del mundo, por esas garras cómodas del mundo. San Buenaventura: la oración es el principio de nuestra dicha, de nuestra felicidad y del llamamiento a Dios de nuestro espíritu. Nuestro espíritu llama a Dios. Por consiguiente, ella es el origen de todo nuestro bien, porque el que llama a Dios, Dios le escucha y Dios acude a él. San Francisco de Sales: no hay cosa que purifique más el entendimiento de las ignorancias y la voluntad de afectos depravados que la oración. La oración purifica de las ignorancias y de afectos depravados. Aquí, en la oración es donde debemos detenernos, y créeme que no podremos ir a Dios Padre si no es por esta puerta. Para acudir a Dios Padre hay que ir por la oración, no por las acciones, aunque como hemos dicho antes, las acciones también puede ser una forma de oración. Pero si no convertimos nuestras acciones en una forma de oración, no podremos ir al Padre. San José de Calasanza: sin oración no se puede perseverar en el servicio de Dios. Hace falta mucha oración, sobre todo cuando ese servicio es duro, pesado y muy cargante. La Madre Teresa de Calcuta dedicaba gran parte del día a orar para poder atender a los más pobres de la sociedad. En cualquier necesidad se ha de acudir a la oración, como es el único sostén del alma. La oración también es un salvavidas y es el socorro que tenemos más próximo a nosotros. La oración hace ligero todo el trabajo por pesado que sea, y por ella hace el Señor suave su yugo. Como hemos dicho antes, la oración nos ayudará a llevar ese yugo, esa cruz que tenemos que tener cada uno de los cristianos. La oración es a manera de un canal por el que vienen al alma todas las gracias. La oración es nuestra comunicación con la gracia con Dios, es la puerta que abrimos a la gracia de Dios. La oración es tan necesaria al hombre interior como el alimento corporal al hombre exterior. El que no haga oración por las mañanas estará todo el día expuesto y con dificultades para resistir las tentaciones. San Vicente Ferrer:
La pureza de corazón consiste en separarse de los negocios mundanos y en darse a la oración y contemplación. Una vez más, vemos que la oración está opuesta al mundo, a las comodidades del mundo. La oración cuesta porque se aleja de las comodidades del mundo. Y a todo esto me atrevo a agregar que nuestra lengua y nuestra mente no deberían emplearse más que en orar, nuestro corazón más que en amar a Dios, y nuestros ojos más que para contemplarlo en todo y en todos. Este es el fin del ser humano, contemplar a Dios en todo y en todos. San Juan de la Cruz: buscad leyendo y hallaréis meditando, llamad orando y abríos han contemplando. La oración nos va a abrir un mundo a la meditación y a la contemplación. San Juan Pablo II nos dice: para esta pedagogía de la santidad es necesario un cristianismo que se distinga ante todo en el arte de la oración. La oración es un arte y nos debemos distinguir en este arte. Es preciso aprender a orar, como aprendiendo de nuevo este arte de los labios mismos del Divino Maestro, como los primeros discípulos. Señor, enséñanos a orar. ¿No es acaso un signo de los tiempos el que hoy, a pesar de los vastos procesos de secularización, se detecte una difusa exigencia de espiritualidad que en gran parte se manifiesta precisamente en una renovada necesidad de orar? La espiritualidad y la oración van siempre juntas. No hay espiritualidad sin oración y no hay oración sin espiritualidad. Y nuestro padre Lázaro Albar nos dice: la santidad siempre ha unido la oración, siempre va unida a la oración, porque el verdadero amor tiene como fuente a Dios, y la oración es la que nos pone en relación con Dios, es decir, con el amor, para que recibamos el amor que necesitamos dar a los demás. Recibimos amor de Dios a través de la oración, llamamos al amor de Dios para recibirlo, para darlo a los demás. En la oración discernimos cuál es la voluntad de Dios, y esa voluntad siempre tiene que ver con el amor. Pues bien, pues dicho estas pequeñas ayudas o estos pequeños estímulos para perseverar en la oración, debemos meditar y pensar en nosotros mismos, cuál de ellos nos pueden servir, ayudar, o cuál de ellos nos ha servido de estímulo para hoy rezar un poquito más y sostenerlo mañana y pasado durante todo el resto de nuestra vida. Muchas gracias por la atención.